presidente é uma instituição, a presidência é uma instituição. Aqueles que depois da segunda dose, né? Con un guión casi calcado al que escribió Donald Trump, Jair Bolsonaro lleva meses escribiendo una trama de choques institucionales que amenaza a la democracia brasileña. Lleva meses tratando de sembrar dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral y ha desafiado al Tribunal Supremo, además atacado a la prensa y desinformado al nivel, por ejemplo, de afirmar que la vacuna de COVID puede provocar VIH. Su antagonista, Lula, está de vuelta y el momento político no puede ser más complejo. Crisis económica, inflación, hambre, desempleo de 14 millones de personas y más de 500.000 de muertes por la pandemia. Ahora se suma una decisión del Senado que él y cerca de 80 personas son culpables de crímenes en el manejo de la pandemia, en el caso de Bolsonaro incluso de crímenes de lesa humanidad. El 12,4% de los muertos por COVID son brasileños, aunque este país solo tiene el 2,7% de la población mundial. Los senadores aseguran que con una gestión responsable, escuchen bien, 120.000 vidas pudieron salvarse y disminuir en 40% el número de contagiados. Ahora, el gobierno de Bolsonaro planea no respetar el techo de gasto y muchos parlamentarios parecen seducidos con la idea a pesar de la alta inflación. Son días en que este país se polariza aún más, que ya no hay solo partidarios, sino seguidores, donde muchos no tienen adversarios, sino enemigos políticos. Son días difíciles en Brasil, con un presidente que, como alguien escribió, no sabe gobernar sin enemigos. Comienza Conexión Global. Es bueno profundizar en algunas de las cifras que ha dejado esta pandemia, el horror que ha vivido Brasil como muchos países, pero las cifras aquí son especialmente graves. Comencemos con los contagiados. 21.748.984 contagiados. Según la información de la Comisión brasileña, se los comentaba yo, del Senado, 40% menos podría ser de cantidad de contagios si se hubieran aplicado las medidas sanitarias correctas, responsables, adecuadas. Muertos relacionados al COVID-19, 606.246. Esto implica, si lo reducimos al número de con examen confirmado, baja a más de 500.000, lo cual de igual manera es una tremenda cifra. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID-19, solo superado por Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con la vacunación? El total de dosis aplicadas son 271.503.302 dosis. ¿Y cuántas personas hay con el esquema completo de vacunación? 116 millones y un poquito más aproximadamente. Vacunación que, según los senadores, ha sido lenta y por lo tanto esa es una de las razones, no solo lenta porque tuvieran problemas, falta de recursos, no, intencionadamente lenta, es lo que acusan los senadores que han pasado meses investigando la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro. Laura Soto nos cuenta en su nota cómo ha sido todo este proceso. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade. De uma gripezinha ou resfriadinho. O risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso. Son estas declaraciones las que ahora tienen a Jair Bolsonaro contra las cuerdas. Y es que este martes la Comisión del Senado que investiga la gestión del gobierno frente a la pandemia aprobó un lapidario informe que, entre otras cosas, acusa al presidente de Brasil de cometer crímenes contra la humanidad por su manejo en la crisis sanitaria. La comisión, después de 6 meses, termina su trabajo. Ahora iremos a los órganos competentes para que podamos hacer justicia por el pueblo brasileño. Sabemos que no somos culpables de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento. Una opinión muy distinta a la que tienen los familiares de las más de 600.000 víctimas fatales que ha dejado el COVID en el país. Además del mandatario, el informe apunta a otros 79 responsables que incluyen a particulares y empresas. Creo que merecemos una disculpa de la más alta autoridad del Estado.
Pero ¿qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho Bolsonaro para llegar a este escenario? En el caso de que me contagiase con el virus no me preocuparía, no sentiría nada o sería como mucho una gripecita, un pequeño resfrío. Resfriadinho. El COVID-19 había llegado hace casi un mes a Brasil y América Latina y el ultraderechista le bajaba el perfil a la emergencia sanitaria que recién comenzaba a dejar estragos en el mundo. Mientras gran parte de las naciones empezaban de a poco a confinar a su población, el mandatario daba este mensaje. Debemos volver a la normalidad. Algunas autoridades estatales y municipales deben abandonar las políticas de tierra quemada, como la prohibición del transporte, el cierre de empresas y el confinamiento masivo. El negacionismo ha sido el principal eje de sus discursos, oponiéndose al uso de las mascarillas y cuarentenas, saboteando las restricciones impuestas por las autoridades locales. Esto, según él, en favor de la economía. Esas personas dicen que yo estoy equivocado y que ustedes tienen que quedarse en casa. Ahora pregunto, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Actitud que mantuvo a pesar de que a solo 2 meses de iniciada la pandemia en el país, Brasil ya registraba cientos de fallecimientos diarios. ¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Me llamo Mesías, pero no hago milagros. Esto es un completo genocidio. Cuando él dice ¿y qué?, con más de 5.000 muertos, eso muestra un carácter psicópata. Nuestro presidente habla así porque no son sus familiares. Desafortunadamente, las clases bajas sufrimos por esto. Mientras el gigante sudamericano se convertía en el segundo país del mundo con más casos y muertes, Jair Bolsonaro daba positivo al coronavirus. Diagnóstico que no lo detuvo para presentarse ante los medios sin mascarilla y saludar a sus adherentes. La depresión mata más que el virus, por lo que tenemos que enfrentar la pandemia y mantener la cabeza en alto. Y la situación no ha mejorado. Este año Brasil registró cifras récord de muertes y contagios que desnudaron su precario sistema sanitario. Es el caso de la ciudad de Manaos, en el Amazonas, cuna de una de las variantes del virus, donde en enero pasado se produjo un caos ante la falta de oxígeno y camas en los hospitales. Es para mi abuela, está hospitalizada. El último tubo de oxígeno está por terminarse. Este tanque es su recarga. Tenemos 15 pacientes y hay 2 camas. Es difícil decir que escogemos quién vive y quién muere. En contraparte, Bolsonaro insistió en el uso de la hidroxicloroquina como prácticamente la única política de gobierno para combatir la pandemia, según recalca el informe parlamentario. Un tratamiento contra la malaria que en su momento también promovió Donald Trump, pero que no tiene respaldo científico. A tercera dosis de hidroxicloroquina. Lo que sí han avalado los expertos es el uso de las vacunas contra el coronavirus. Otra piedra en el zapato para Bolsonaro, quien está siendo investigado por posibles irregularidades en torno a las negociaciones para la compra del inmunizante indio Covaxin. Además de eso, el mandatario más de una vez ha afirmado que no se inoculará e incluso ha difundido noticias falsas en torno a las vacunas. Los informes de los funcionarios del gobierno del Reino Unido sugieren que quienes están completamente vacunados están desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida más rápido de lo esperado. El informe preparado por la Comisión del Senado brasileño fue remitido a la justicia. Sin embargo, para los analistas, las posibilidades de que el presidente Bolsonaro reciba algún tipo de castigo son escasas. Aunque sí puede ser un golpe duro para su alicaída popularidad a un año para las presidenciales en las que el exmilitar buscará la reelección. Vemos el impacto que tiene en distintas redes sociales, un impacto mediático, porque se replica después también en medios tradicionales el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Vamos, por ejemplo, a Facebook. El fanpage de Jair Bolsonaro registra casi 11 millones de me gusta. Además, 14 millones y medio aproximadamente de cuentas siguen la actividad de Bolsonaro en esta red social. Ojo que el domingo Facebook eliminó un video de la transmisión semanal de los jueves que hace porque dijo que las vacunas contra el COVID, según un informe del gobierno británico, que el gobierno británico desmintió, podían producir VIH. Imagínense. Bueno, es la primera vez que lo hace además esta empresa de redes sociales en contra de la transmisión del presidente brasileño. Luego veamos Instagram. ¿Qué pasa en Instagram? Tiene más seguidores todavía, más de 18.900.000 cuentas siguen al presidente Bolsonaro y ven sus fotos, sus videos, en fin. ¿Qué pasa en Twitter? Cerca de 7 millones de usuarios siguen la cuenta @Jair Bolsonaro.
En YouTube tiene 3.560.000 suscriptores. En abril de 2021, YouTube eliminó 4 videos del canal del presidente donde respaldaba medicamentos sin ninguna eficacia probada contra el COVID-19. Y dentro, además de la investigación del Comité del Senado, se solicitó el acceso a los registros también de actividad de Internet del mandatario. Y le pidieron entonces a Google, también a Facebook, a Twitter, los datos sobre la actividad en línea también de Bolsonaro desde abril de 2020 para enviarlas también a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Brasil, justamente porque se dice que además difundió información falsa, que como lo vemos es así, en medio de la pandemia, y que esto llevó a gente a descuidarse, llevó a gente a tomar medicamentos que no estaban probados, entre otras razones de las que se le acusa. Vamos entonces a conversar ahora con Silvia Colombo, periodista que es además una periodista destacadísima, corresponsal de Fola para América del Sur, una profesional además que sabe muchísimo de este y otros temas, así que te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. A ver, lo primero que quisiera preguntarte a nivel de opinión pública, ¿cómo se toma la decisión del Senado de pedir que se procese a Bolsonaro y la cantidad, bueno, no solo a Bolsonaro, hay que decirlo, también ministros, también personas vinculadas al área de la salud, pero obviamente la atención se centra en él? Bueno, la Comisión Parlamentar de Inquérito terminó esta investigación que tardó 6 meses y es un hecho histórico muy importante si uno toma en cuenta que se investigó un presidente en ejercicio y salió de ahí con 9 acusaciones, ¿no? Fue acompañada por mucha gente, 500.000 de brasileños lo vieron en vivo, las sesiones que eran sesiones enormes, o sea que hubo mucha repercusión, fue muy importante para Brasil. Dicho esto, Brasil es un país que está con la opinión pública muy polarizada, aunque la imagen de Bolsonaro se haya desgastado mucho en los últimos meses por el manejo de la pandemia y por el impacto que la pandemia está teniendo en la economía, la inflación. Aún así, todavía el presidente tiene mucho apoyo entre su núcleo duro de votantes. Entonces hay que ponderar ahí que si bien fue una derrota para él, el resultado de esta comisión parlamentar de inquérito todavía no es una derrota total. Y ni siquiera se sabe si de verdad eso se va a concretizar en causas, en la justicia o en un proceso de enjuiciamiento político. Sí, claro, porque además el fiscal general es bastante cercano a Bolsonaro, y aunque tienen otras vías desde el Parlamento para hacerlo, y además en la Cámara de Diputados tampoco es seguro que ya no la parte penal, sino que un impeachment pudiera prosperar. De hecho, hay más de 100 peticiones de impeachment con las cuales no ha pasado nada. ¿Qué ha hecho el propio presidente? ¿Cómo ha reaccionado el presidente, no solo frente a este hecho, sino que en los últimos días, cómo ha ido reaccionando? Porque se sabía que venía esta decisión. Sí, el presidente como que ignora la existencia de la Comisión Parlamentar de Inquérito y minimiza su resultado. Sus hijos salieron a decir que ese resultado no interesa nada, que no va a tener consecuencias, y el mismo Bolsonaro no está respondiendo tanto, como que minimizando su importancia. Lo que sí hizo esta semana Bolsonaro fue aparecer de manera nerviosa en los medios, en sus propios medios, sus redes sociales, y salió con esta frase que usted mencionó, que es desafortunada porque es desinformación pura, es una de las cosas de las que se le acusa, es una vergüenza internacional que haya dicho tal cosa, y bueno, solamente refuerza las conclusiones de la comisión. Informe que además apunta también a sus hijos dentro de los responsables de varias de las cosas que van desde crímenes de lesa humanidad en el caso de Bolsonaro y algunos más cercanos, a también, por supuesto, temas de corrupción, de desinformación, de errores en políticas públicas, entre otras cosas, ¿no? Quisiera tratar de ahondar en uno de los temas también muy relevantes de Jair Bolsonaro. ¿Cómo le explicarías a quienes nos están viendo esta
tan difícil relación que ha tenido con la prensa, porque él tiene sus propios canales de comunicación directo con los brasileños, es muy crítico además, y repite un libreto bastante parecido al de Donald Trump. A mí me tocó estar cuando ganó las elecciones en Brasil, Bolsonaro, me tocó estar cuando ganó también, cuando en su momento traspasa y pierde Donald Trump, y la verdad es que uno va detectando métodos también de accionar, y es evidente para todos, muy parecidos, y también partidarios que responden a las mismas razones. Claro. No, Bolsonaro construye una narrativa suya propia y que tiene mucho ruido y muchos seguidores entre su público votante, ¿no? Pero para que esa narrativa prospere, que es una narrativa de mentiras, ¿no? Por ejemplo, que él minimiza el virus, que él pregona remedios que no tienen eficacia para combatir el coronavirus, por ejemplo, para que esta narrativa tenga éxito, él tiene que callar la narrativa de los medios oficiales, los medios independientes que trabajan con periodismo profesional y que exponen los hechos como son, las informaciones científicas con relación a la pandemia y a otros temas. Entonces, él lo que hizo en los últimos años fue solamente hacer críticas, ser violento verbalmente con periodistas independientes y estar en parte financiando, apoyando a los medios, que son muchos medios independientes, blogs, canales de YouTube, que propagan sus ideas y su narrativa. La verdad es un manual ya conocido por populistas de izquierda y derecha en Latinoamérica, ¿no? No inventó nada Bolsonaro en ese sentido. Vimos eso en otros gobiernos autocráticos, ¿no? Y sí, él tiene muchos seguidores que no leen la media convencional independiente y sí solo escuchan a esos periodistas que son voceros de su propia ideología. Silvia, quisiera preguntar también qué reacciones han habido, por de pronto en los mercados lo ha habido, en esta decisión del ministro, aquí le diríamos de Hacienda, pero no es así el nombre, estoy haciendo el equivalente a Chile, de Paulo Guede, respecto de romper con el límite de gasto, en un contexto donde hay hambre, donde hay cesantía, donde la pandemia sigue golpeando la economía. Claro, también, y además cuando vienen elecciones es muy popular decir romper el límite del gasto. Claro. Parece muy complejo también que hace una oposición, que hacen incluso sus partidarios frente a esto, en un país muy golpeado económica y socialmente, ¿no? Entonces quisiera preguntarte cómo reacciona la economía, cómo reacciona también la opinión pública brasileña. Sí, eso ha causado un gran revuelo cuando en la semana pasada se anunció eso, ¿no? Que el Bolsa Familia, que es el sistema de asistencia pública que hay en Brasil a las familias más humildes, iba a ser reemplazado por Auxílio Brasil, que es básicamente distribuir plata, alrededor de $70 sería el Auxílio Brasil, y vas a llegar a millones y millones de brasileños. Es una medida populista, y es una medida que no combate la inflación, ¿no? Al revés, con el tiempo la inflación se va a comer el Auxílio Brasil. O sea que los economistas han criticado mucho la medida y el hecho de que el año que viene Brasil va a gastar mucho más apenas distribuyendo plata y no inversionando en políticas que pueden combatir la inflación y aumentar la producción y hacer con que el país crezca nuevamente, ¿no? Frente a eso, algunos altos funcionarios del Ministerio de Economía o de Hacienda, como dices, salieron la semana pasada. El ministro Paulo Guedes casi sale también, y eso hizo con que el dólar disparara y la bolsa cayera mucho, pero Bolsonaro logró que el ministro se quedara. La verdad, ahí es un matrimonio muy raro el del ministro Paulo Guedes con Bolsonaro, porque Paulo Guedes es un liberal, está en contra de ese tipo de políticas, y Bolsonaro es un político populista que ahora está mirando la próxima elección, y él sabe que para él viene muy bien que la gente reciba esta plata, porque durante la pandemia, en los meses más difíciles, la popularidad de Bolsonaro llegó a subir, a aumentar, justo cuando él salió a distribuir plata. O sea que él ve en este
Auxilio Brasil, en este programa, sus chances de ganar las elecciones del año que viene. Así que será muy difícil sacar eso desde su cabeza ahora, pero el mercado no está reaccionando bien y los economistas critican esa medida que va a costar más caro para Brasil y que quien va a pagar esta cuenta es la población más pobre, más humilde, porque a ellos impacta más la inflación. Silvia, quiero agradecerte muchísimo, ha sido un gusto, un aprendizaje, un honor tenerte con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Vamos a profundizar justamente en cuáles son las acusaciones que pesan desde el Senado, no son acusaciones penales, contra Jair Bolsonaro, algunas de las cuales las comparten también las cerca de 80 personas involucradas también después de este informe. Revisemos entonces. Lo primero son crímenes de lesa humanidad en el manejo de la pandemia. Aquí se está hablando básicamente y en el conjunto también de las imputaciones de haber postergado la vacunación, haber apostado a que se contagiaran masivamente los brasileños y a que al menos un 20% de las muertes pudieron evitarse y un 40% de los contagios. Los segundos son delitos de responsabilidad por justamente haber defendido como estrategia la inmunidad colectiva por contagio, atentando contra el derecho a la vida y a la salud. No se implementaron medidas de distanciamiento social, de mascarillas, ni para las personas, ni como política de salud pública, ni con el ejemplo que no dio Bolsonaro. Tercero, incitación a la delincuencia, alentando a la población a infringir estas medidas de distanciamiento social y favoreciendo la invasión entonces de hospitales de campaña. Cuarto, empleo irregular de fondos públicos en la asignación de recursos para la compra de medicamentos ineficaces. ¿Se acuerdan del kit COVID, por ejemplo? Con medicamentos no probados por la ciencia como eficaces para combatir el COVID-19. Quinto, falsificación de documento privado, atribuyendo al Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil un estudio que cuestiona el número de muertes por COVID en 2020. Sigamos, porque son 9. También se habla de prevaricación al no justamente pedir investigar la sospecha de corrupción en la compra de vacuna Covaxin. Además, respecto de las vacunas, se dice que se le ofreció tener antes los contratos y no quiso, porque estaba apostando justamente su gobierno con un verdadero gabinete en las sombras a la infección, al contagio masivo y a la inmunidad de rebaño. Séptimo, charlatanería en la defensa del uso de remedios ineficaces contra el COVID. 8, delito de infracción de medida preventiva sanitaria por no llevar mascarilla en público. Y 9, crimen epidémico al promover aglomeraciones de personas, lo vimos constantemente. Bueno, vamos a analizar en profundidad este tema con alguien que sabe de salud, que sabe de política, que sabe de legislación. Me refiero a Humberto Costa, exministro de Salud de Luis Ignacio Lula da Silva y además senador del Partido del Trabajo en Recife, Estado de Pernambuco. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Global desde Brasilia. Sí, es un placer, Mónica. Estamos acá en Brasil en este momento tan difícil, pero yo creo que muy importante para nosotros. Quisiera preguntarle primero, ¿cómo califica el que se haya aprobado esta acusación que pide, después vamos a hablar de si hay posibilidades o no, pero que pide el procesamiento de Bolsonaro y qué es lo más grave entre todos los crímenes que ya hemos descrito, de los cuales se le acusa? Yo creo que son los crímenes de lesa humanidad, porque Bolsonaro ha planteado una estrategia para enfrentar el coronavirus, que fue el intento de hacer una gran transmisión de la enfermedad en lo tiempo más rápido posible para el número mayor de personas acá en Brasil. Y nosotros pensamos que este crimen, que acá es llamado pandemia con resultado de muerte, es muy grave y representa sí un crimen en contra la humanidad o por lesa humanidad. Yo creo que sea el más grave. Y los demás son consecuencias de esta estrategia y de esta visión. Senador, ahora por un lado hay estos crímenes de lesa humanidad y por otros también hay ineficacia desde el punto de vista de los senadores e ineptitud, mal uso de los recursos. Usted fue ministro de Salud.
Dentro de el mal uso de recursos, ¿cuáles fueron las situaciones más graves? Por ejemplo, nosotros vimos crisis por falta de oxígeno en algún momento, vimos a los hospitales desbordados. ¿Qué cosas, si se hubiera querido hacer bien, se podrían haber hecho y no se hicieron? ¿Por omisión o también por acción? No, yo creo que el problema de la mala utilización de recursos públicos fue en gran parte por cuenta de la utilización de estos recursos para compra de medicamentos, de medicinas que no tienen efecto concreto en contra la COVID-19, porque los recursos para las camas hospitalarias, para las vacunas, para todo lo más, el Congreso Nacional garantizó en aprobaciones que hicimos acá. El problema fue el gobierno que ha utilizado de una manera inadecuada estos recursos. Hubo el intento de comprar vacunas que no eran reconocidas acá por nuestra agencia de verificación sanitaria, y también hubo una tentativa, un intento de obtener propina para agentes públicos privados, pero los recursos de una manera general fueron sí suficientes porque el Congreso aprobó una especie de presupuesto de guerra para la pandemia en Brasil. Senador, aquí se habla de delitos de lesa humanidad, se habla de corrupción, se habla también de destinar mal los recursos que se tenían y también llama mucho la atención lo sucedido con las vacunas, para que pasemos después a los efectos políticos. ¿Cuáles fueron los testimonios que más les llamaron la atención a ustedes, los que se han conocido? Por ejemplo, respecto de Pfizer, se dice que meses antes de lo que el público conoció, estaban ofrecidas las vacunas y el gobierno no quiso comprarlas. Sí, esto es un gran problema, porque desde el mes de julio que la empresa Pfizer ha ofrecido a Brasil una cantidad de vacunas que podrían ser utilizadas a partir de diciembre del año pasado. Con toda certeza nosotros tendríamos una reducción de por lo menos 150,000 personas que no perderían sus vidas. Esta es una cosa muy grave. Brasil, el gobierno no quería hacer la compra porque por esta visión negacionista pensaba que en el fin del año ya no habría más la pandemia. Esta tesis de hacer una inmunidad de rebaño, de ganado, sin la vacunación, para ellos era un facto real. Entonces no quería comprar las vacunas porque no quería gastar una plata que no habría necesidad de hacerlo. Pero si hubiera aceptado las vacunas de Pfizer y también la vacuna china de Coronavac, nosotros podríamos haber sido el primer país del mundo a vacunar sus inhabitantes. Entonces, es una cosa mucho grave. Y cuando el gobierno ha decidido que tendría que comprar vacunas, fue en busca de vacunas que no tenían ningún registro acá y que había intentos de corrupción. Este es el problema. Senador, quisiera preguntarle, aquí hay dos cosas. Para que esto tuviera efectos judiciales, requeriría que el fiscal general brasileño, Augusto Aras, que es considerado un aliado del mandatario, decidiera comenzar una causa judicial. ¿Se ve eso posible? Y por el otro lado, es el efecto judicial. En el efecto político, esto requeriría que en el Senado, justamente, se decidiera que el presidente, en la Cámara de Diputados, que el presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, que también es aliado del mandatario, se decidiera a iniciar este proceso. ¿Hay posibilidades de que esto tenga efectos judiciales en una causa penal y políticos en una destitución? Sí, son dos cosas. La primera es que el fiscal general
de facto es una persona que hasta ahora está teniendo una forma de actuar que es siempre en favor de Bolsonaro, porque tiene el interés de ser parte de la Suprema Corte brasileña y tiene que ser indicado por Bolsonaro. Pero es una persona que tiene una trayectoria, que tiene una vida jurídica y una carrera que yo creo que tendría muchas dificultades de no hacer andar este proceso. Pero si for esta su decisión, nosotros tenemos un otro camino, que es dirigirnos directamente a la Suprema Corte y entonces iniciar una acción penal que nosotros la llamamos subsidiaria, en que el propio Supremo hace la investigación, el proceso, y la Fiscalía tan solamente le da una opinión. ¿Y lo van a hacer? ¿Los senadores de oposición están planeando hacerlo si es que el fiscal no toma acciones en el caso? Sí, cualquier ciudadano puede hacer esta acción. Y nosotros estamos dispuestos a hacerla si el fiscal general no venga a cumplir con su deber. Cuanto a la Cámara de los Diputados, la situación es un poco más complicada porque hoy Bolsonaro aún tiene una larga mayoría en la Cámara de los Diputados. Y a pesar de mismo que nosotros tengamos un soporte muy grande de la población para este reporte, este relatorio que hicimos, yo creo que aún así habrá una resistencia de los diputados para empezar un proceso de impeachment. Pero la política es algo muy dinámico y nosotros estamos trabajando para que un grupo importante de instituciones y de personalidades públicas hagan este pedido de impeachment de Bolsonaro baseado en este relatorio que nosotros hicimos. Quiero preguntarle muy concretamente, senador, para usted, el presidente de Brasil, ¿ha cometido delitos de lesa humanidad? ¿Debiera estar en la cárcel a su juicio? Sí, yo tengo absoluta certeza que sí. Y solo no le colocamos también el crimen de genocidio, porque nuestra comisión de investigación estaba limitada a su acción cuanto a la pandemia. Porque si nosotros pudiéramos agregar, sumar lo que ha hecho con las poblaciones indígenas, con otras acciones, sí, con toda certeza nosotros podríamos clasificarlo como un genocida, porque, por ejemplo, no protege las poblaciones indígenas que son masacradas acá nosotros llamamos jagunços, como personas que son pagas por los terratenientes para matar a los indios. Ellos están eliminando las marcas, las reservas de los indígenas para poder hacer la mineración, por ejemplo, y hacer la utilización de tierras que no son de su propiedad. Entonces, hay muchas cosas que juntas podrían caracterizar un crimen de genocidio también. Yo creo que Bolsonaro es sí un fascínora, un asesino. Senador, ¿cómo impacta esto en la futura carrera presidencial? Ya sabemos que la justicia ha habilitado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para competir. Sabemos que Bolsonaro también analiza su posibilidad de hacerlo. Hay otros candidatos también que asoman como posibilidades. Quiero preguntarle cómo cree que impacta no solo este caso, sino además la crisis económica, el manejo de la pandemia. Han enfrentado una sequía fuertísima, también problemas en la agricultura. Han subido los índices de desempleo, de hambre también en el país.
¿Cómo afecta todo esto? Hay que obviamente transparentar. Ustedes del Partido de los Trabajadores, para quienes no lo sepan, que es el partido del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, pero con su perspectiva quiero preguntarle cómo impacta en la carrera presidencial y en el panorama político. Yo creo que por increíble que se pueda pensar, Bolsonaro aún es muy fuerte, aún es un fuerte candidato a irse a la segunda vuelta con Lula. Hay una posibilidad de que venga a perder más popularidad, hay una posibilidad que venga a perder más apoyos de lo que tiene hoy, pero yo no creo que venga a tener menos que 20% del voto popular. Entonces es muy difícil que haga o que acá se llama una tercera vía, un tercero camino. La posibilidad, yo creo, es que o Lula va a vencer en la primera vuelta o entonces vamos a tener una segunda vuelta con Lula y Bolsonaro. Y yo creo que es mucho más posible que Lula venga a ganar. Pero en 2018 nosotros también pensábamos que Bolsonaro jamás vencería una elección en Brasil y la venció. Entonces estamos muy optimistas, pero somos también muy realistas y sabemos que hoy hay una parte importante de la población que tiene inclinaciones fascistizantes. Senador Humberto Costa, muchísimas gracias por habernos acompañado, ex ministro también de Salud de Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, fue un placer. Nos vamos nosotros a la pausa y regresamos con más. El futuro de Brasil, las consecuencias en las elecciones y en el sistema democrático del mandato de Jair Bolsonaro al regreso. Y volvemos para analizar y poner en contexto las cifras de Brasil. Lo vamos a comparar con Argentina y con Chile. Comencemos con los habitantes, 212 millones de habitantes, 45 en el caso de Argentina, casi 20 si hablamos de Chile. En la superficie es un país muy inmenso, es más de 10 veces Chile, son 8.515.700 kilómetros cuadrados, y además con la Amazonía como un corazón importantísimo también del debate ecológico, un pulmón para todo el mundo que también genera, de caras a la COP26, nuevos desafíos y nuevas polémicas también respecto a Jair Bolsonaro. Ingreso per cápita de 6.727, un país riquísimo, con un PIB todavía bajo para lo que es como país. Piensen que el de Argentina es 8.574 y en el de Chile 14.772. Obviamente tiene muchísima más población, o sea, Brasil, y además tiene una desigualdad, también en el caso de Chile, una tremenda desigualdad muy, muy fuerte. Ha decrecido, lo sabemos, esto tiene que ver con la pandemia, todos los países en general decrecieron, el caso de Brasil, un 4,1%, menos 9,9% Argentina, menos 5,8% Chile, todos decrecieron en el contexto del 2020, es una cifra del 2020. ¿Qué pasa con la pobreza? Llega a un tercio de los brasileños, 27,7%, algunas cifras dicen que es aún más, con una informalidad del mercado del trabajo tremenda. Hay 14 millones de cesantes en estos momentos en Brasil. 40,6% son las cifras reconocidas en Argentina, 10,6% en Chile. La inflación, 10,8%, y ahora con la decisión también que anunciaba el gobierno y su ministro de Hacienda de romper el límite de gasto fiscal que en los últimos 5 años se había puesto como techo, se cree que esto podría ser aún más complejo, 52,5% para Argentina, 5,3% para Chile. Temas relevantes, importantes para seguir conversando en Conexión Global. Momento listo para el análisis. Volvemos aquí a Conexión Global y conectamos justamente con Thalita Santiago Tanchay desde Brasil. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Quisiera primero, hemos analizado extensamente la contingencia de Brasil, pero quisiera preguntarte, toda esta serie de tropiezos, de enfrentamientos entre Bolsonaro
y distintos poderes e instituciones, ¿qué tanto amenazan la democracia brasileña? Estamos en un contexto en que se acaba de aprobar esta petición de procesamiento por parte del Senado, que no sabemos si va a tener consecuencias penales y políticas, pero previo a eso viene un presidente dudando de las elecciones, atacando también al Tribunal Supremo, al Tribunal Electoral. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tan complicada es para ti la situación de la democracia brasileña? Bueno, se puede decir que estamos en Brasil al filo de la democracia, como es el nombre de este documental que fue indicado al Oscar sobre la democracia brasileña en los últimos 4 o 5 años. Yo creo que este informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia en Brasil también es una expresión de este conflicto que hay, que de un lado está Bolsonaro y la presidencia de la República amenazando y tensionando la democracia brasileña como que todos los días, todos los minutos, pero por otro lado también hay sectores, no todo el legislativo, no todo el sistema de justicia, pero sectores importantes que salen hoy en defensa de la democracia y más que eso, yo creo, en defensa de la vida de las personas, de la vida de los brasileños, que yo creo que es lo que ha pasado en esta comisión parlamentaria y en el informe final que se aprobó ayer. Cuando hablamos de tensionar la democracia, ¿cuáles son a tu juicio los hechos más graves en lo que va del mandato de Jair Bolsonaro? Su relación con la prensa, cuando llama, en el fondo dice yo no voy a asumir ningún fallo del Tribunal Supremo que nos ajuste la Constitución. ¿Cuáles son a tu juicio los hechos más complejos? Yo creo que todos los hechos son importantes porque no se trata de una cuestión o de algo que Bolsonaro ha dicho como una vez, pero de un conjunto de declaraciones, de un conjunto de actitudes que no es de hoy, que viene desde que Bolsonaro es diputado, como 89, y que eso son muestras de que Bolsonaro tiene, o sea, no valora la democracia. Pero lo que me parece que hoy día es más importante es que Bolsonaro ya dijo algunas veces este año que si no gana las elecciones del año que viene, no va a aceptar el resultado. Esto me parece muy grave porque ahí hay un conflicto inmenso y un respeto tremendo a las reglas básicas del sistema democrático en su versión liberal. Thalita, justamente quería preguntarte de eso. Un presidente que, muy parecido a lo que hizo Donald Trump en su momento, comienza a cuestionar la fiabilidad del sistema electoral. Incluso Bolsonaro plantea en un minuto que el sistema electrónico, de urna electrónica, debiera cambiarse. ¿Cuánto ha calado, cuánto ha afectado, cuánto le creen los brasileños cuando él comienza a hacer estos cuestionamientos? ¿Realmente impacta en la credibilidad o no en los brasileños en su sistema electoral? Yo creo que impacta en la credibilidad porque es el presidente de la República, entonces como que estamos acostumbrados que si el presidente hace algún tipo de pronunciamiento, vamos a decir, bueno, o sea, hay que escuchar, algo hay. Pero lo que me parece más es que Bolsonaro hoy día tiene una apuesta más fuerte en como que conservar, mantener el electorado más fiel de él, porque lo que pasa ahora es que el gobierno de Bolsonaro está muy mal evaluado. La cuestión de la pandemia, después de la comisión parlamentaria, ha tomado una otra dimensión. Acá en Brasil pasamos, por ejemplo, yo creo que casi 6 meses mirando la comisión parlamentaria, escuchando hablar, viendo lo que estaba pasando todos los días. Y fue un escándalo lo que hizo Bolsonaro con cuestión a la pandemia de COVID.
Y más allá de eso, tenemos las elecciones presidenciales de 2022, en que Bolsonaro no es el favorito. Entonces creo que eso hace parte de una estrategia de él, ya pensando que hay una posibilidad de que no gane las elecciones. Si tuvieras que además definir el trabajo que se está haciendo en redes sociales, me tocó estar cuando ganó las elecciones y una buena cantidad, eran por lo menos 80 millones de brasileños que solo tenían planes conectados a WhatsApp y a llamadas y que no verificaban las informaciones que le llegaban a través de WhatsApp, y había muchos círculos cerrados de lado y lado de las dos campañas que entregaban información muchas veces falsa a través de este medio. Ahora se dice que va también por Telegram, también comenzando a hacerse campaña, que son medios, además WhatsApp y Telegram, cuando se crean además grupos cerrados que no pueden ser auditados por el sistema electoral, no es lo mismo que una campaña abierta. Entonces la pregunta es cuánto se está utilizando estas redes y también cómo se ve el trabajo electoral y la convivencia democrática en este mundo a veces paralelo que es Internet y estas redes sociales. Bueno, Bolsonaro ha migrado del WhatsApp a Telegram, pero me parece que en las dos redes sociales, y más allá de eso, en Twitter, Facebook, por las investigaciones que yo tengo mirado, tengo visto que está pasando acá en Brasil, me parece que mismo en estas redes sociales, él ya no está tan fuerte, porque la pérdida de apoyo a él es evidente. Y hay algo más que Bolsonaro va a hacer ahora, por esos días, va a juicio en la Corte Electoral brasileña por una acusación que tiene que ver con las elecciones pasadas, por haber comprado paquetes de mensajes de disparos masivos por WhatsApp, y lo que configura abuso de poder económico y lo que está prohibido de acuerdo con la legislación brasileña. Entonces me parece también que la justicia electoral ya está mirando para eso con un poco más de cuidado, porque en 2018 fue todo como que una novedad, y ahora ya estamos mirando y tratando de cómo tener un ojo, una mirada más cuidadosa para esa cuestión, que no puede pasar más. Para ir cerrando, Thalita, quisiera preguntarte, pensando en la próxima elección presidencial, surgen como nombres obvios el propio Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, pero me gustaría que nos contaras a quienes están viendo Conexión Global en CNN Chile, ¿qué otros nombres? ¿A qué otros nombres también habría que poner atención? Ciro Gómez, dicen algunos, otros dicen no, João Doria. ¿A quiénes más hay que poner atención? ¿Qué otros nombres incorporar dentro del panorama de quienes como figuras políticas tenemos que mirar pensando en una carrera presidencial? Bueno, 2022 es un año de polarización electoral, yo creo, entre Bolsonaro y Lula, porque Lula ha recuperado sus derechos políticos y se presentará como candidato. La cuestión sobre otros nombres, Mónica, es que tenemos el nombre de Ciro Gómez, que es un tipo de centro izquierda, pero que ha hablado más con el centro y la centro derecha hoy día, pero la cuestión principal es de que desde que Bolsonaro asumió el cargo, hay un intento de construir una candidatura de una llamada tercera vía por parte de lo que es la derecha convencional brasileña. Pero este intento no está funcionando. Y todos los nombres de Sergio Moro, de Juan Doria, de Eduardo Leite, todos estos nombres todavía no tienen más de 2 dígitos y ninguna encuesta de opinión pública. Entonces me parece que hay muy pocas posibilidades de que tengamos otra candidatura competitiva como la de Lula y la de Bolsonaro, y en que Lula es el favorito, es el cuadro que tenemos hoy.
Talita, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado en este programa de Conexión Global. Nos importa, nos preocupa mucho lo que ocurre en Brasil y también porque podemos aprender respecto de lo que ocurre en nuestras propias realidades, mirando también más allá de las fronteras de un país, sea Brasil, sea Argentina, sea cualquier parte del mundo. Es importante lo que podemos aprender también haciendo conexión global con los acontecimientos que ocurren en otras partes del mundo. Muchas gracias, Talita. Muchas gracias, Mónica. Y a ustedes, por supuesto, quedan súper invitados a seguir en compañía de CNN Chile y a seguir mirando más allá de nuestras fronteras, aprendiendo de otros procesos en Conexión Global.